¿Crees que los filtros están moldeando la forma en cómo interactuamos con los demás? Sí, sí, creo que sí. Pero piensas que también los filtros se pueden usar de otra forma, como de una forma divertida, porque claro, hay filtros que te quitan, digamos, manchitas, como tú dices, pero también hay filtros que te pueden hacer divertir, como por ejemplo en los filtros de Snapchat, hay el de perrito y de todos esos. Bienvenida a nuestro podcast Realidad Editada, en donde nos quitamos los filtros y hablamos solo con la verdad. Hoy vamos a hablar sobre cómo los filtros han invadido nuestras redes y nuestra vida diaria. Sabemos que los filtros hoy en día se usan mucho en cuanto a redes sociales, pero ¿qué pasa cuando eso sobrepasa nuestra realidad? Me llamo Jenny y seré su guía en este podcast. Tenemos como invitada a Alice, licenciada en Sociología. Hola Alice, ¿cómo te encuentras? Dime Hola. cómo te sientes el día de hoy estando aquí. Hola Jenny, agradecida por la invitación, me siento bastante bien y bueno, eso, agradecida por la invitación de estar aquí. Dime, ¿tú alguna vez has usado filtros? ¿Qué tanto es lo que usas filtros? Sí he usado filtros, creo que desde que, bueno, aparecen estos filtros en las redes sociales como Instagram o Facebook, creo que su utilización, sí, bueno, yo sí los he ocupado. No, ahora no los ocupo mucho, pero ciertas ocasiones sí los he ocupado. Podría decir que su uso es como meditado y no es abundante. Claro. Dime, desde tu perspectiva, ¿por qué los filtros se han convertido en algo tan normalizado hoy en día en nuestra comunidad? Bueno, creo que aquí es importante recordar y recordar y tener en cuenta que esta utilización de filtros proviene de un desarrollo en las tecnologías digitales. Entonces, bueno, en la historia se da una especie de revolución web 2.0, en donde el consumidor, en estas sociedades que somos consumidoras, el consumidor de estas tecnologías no solo consume, sino pasa a ser un productor. Entonces surgen las redes como Facebook, también YouTube antes, y bueno, ahora WhatsApp, Instagram. Entonces, ¿qué pasa en estas redes? Las personas comienzan a ser, como te digo, productoras, ¿no? Claro. De contenido. Bueno, ahora les dicen creadores de contenido. Influencers. Ajá, influencers o creadores de contenido, donde las personas las personas comunes, ya no como famosos o famosas, actores o actrices, no son solo ellas como vistos, sino ahora solo las personas comunes También. al producir contenido, subir a estas redes, también son visualizadas. Entonces también, ¿qué pasa? Tienen una especie de cambio en su posición, ¿no? Ya no solo consumen, también producen. Entonces, en este punto, las personas comienzan a tener cambios en sus personalidades, comienzan como que a crear nuevas subjetividades. Entonces comienzan estar a tener personalidades diferentes, pero estas personalidades se caracterizan por ser momentáneas, ya que por ejemplo, si tú subes algún contenido, ¿no? Entonces comienzas a tener más visualizaciones y ya, en ese momento, pero dejas de tener visualizaciones, ya esa personalidad o ese contenido que subiste deja de estar como popularizado. Entonces las personas adquieren una especie de popularidad en la sociedad, en la comunidad, claro. Entonces, también, ¿qué pasa para que las personas tengan como que esta iniciativa de crear contenido? Subir contenido proviene de la mercantilización, ¿no? Que ahora las grandes empresas de estas redes, ¿qué hacen? Si tú tienes full visualizaciones, te pagan. Entonces comienza a monetizarse esta dinámica de subir redes y todo eso.
Entonces, bueno, esto como tener como una base para cachar de dónde proviene. Entonces, al crear estas nuevas personalidades, pero ahí viene una pregunta, mejor dicho. ¿En qué se basan estas nuevas personalidades? En lo que más se ve. ¿Y qué es lo que más se ve? Es bienestar, una especie de prototipo, estereotipo que domina. Entonces, ¿qué características tiene este prototipo, este estereotipo? Viene a estar más relacionado o cercano a lo europeo, a lo blanco, o también a lo extranjero, a estas características físicas de Estados Unidos, de Europa. Entonces lo blanco, lo rubio, ojos azules, exacto. claro. Entonces todo esto, entonces creo que ahí estas empresas de redes vieron una especie de, bueno, ahí vieron como un motivo para crear estos filtros, ¿no? Para ya que las personas que no, por ejemplo, que no tienen tanta popularidad al subir contenidos porque no están dentro de este estereotipo, dentro de este prototipo hegemónico dominante, ¿qué hacen? Utilizan estos filtros, entonces bueno, la persona que sube contenido ya puede estar al nivel, se podría decir. O sea, sentirse aceptado en la sociedad. Bueno, entonces estar como, puede ya tener las mismas visualizaciones que la otra persona con estos filtros. Claro. Algoritmos de estas redes, de estas tecnologías digitales, ¿no? Porque lo que más se ve es también lo que, como te mencionaba, lo dominante, lo que más está popular, lo que más encaja con este prototipo de blanco, rubio, ojos azules. Y lo que no se ve, o también, eso está por un lado, ¿no? Pero por otro lado también viene esto de un poco de la
se podría decir del otro lado de este prototipo hegemónico que viene a ser todo lo contrario, ¿no? Y pero que a veces también gana full visualizaciones. Pero al momento en que gana full visualizaciones, vuelven a recaer en el prototipo hegemónico. Por ejemplo, tenemos un video como el de la... Bueno, hay en un video de TikTok, la chica que baila, bueno, había una chica que baila una canción y que en un principio lo tomaban como burla, pero después la gente comenzó a hacerlo bastante y ahora la chica ya dejó como que su personalidad que tenía al inicio, así súper como humilde, con ropa muy simple, sino pasó ahora a ser como un poco más voluptuosa, que llama más la atención, arreglarse más, como querer encajar más en este mundo con un estereotipo hegemónico, dominante. Entonces, eso creo que va de la mano de los dos. ¿Crees que los filtros están moldeando la forma en cómo interactuamos con los demás? Sí, sí, creo que sí. Sobre todo en esta parte de que tú, al aceptar la utilización de filtros, al hacerle como una parte de ti, vos ya, bueno, la persona que interactúa contigo en redes llega a tener la duda, ¿no? De si es real o no es real, y a la hora de enfrentarse físicamente fuera de este mundo, termina, o sea, viendo totalmente lo contrario, tal vez nada que ver con lo que se muestra en redes y lo que es su personalidad real. Entonces, tú creas una especie de idealización de las cosas, porque tú ves todo lindo, entonces tú comienzas a idealizar cómo puede ser, o sea, no sé, que esto por ejemplo, la chica usa un filtro ojos azules, entonces la chica tú le comienzas a idealizar que ella puede ser de algún país o tiene algunas costumbres o alguna especie de eso, entonces sí influencia bastante y también en esta parte, por ejemplo, en las relaciones. Tú puedes tener, ahora es como que muy cotidiano tener relaciones virtuales, se podría decir. Entonces, entonces tú, como te decía desde el inicio, ¿no? Creas una nueva realidad. O sea, dentro de esto es lo que, digamos, entraría ya lo que serían las apps de citas también, cómo se ve la persona en una foto y tú, como dices, esto de las relaciones a distancia, tú piensas que esa persona en realidad es así, pero no. Claro, entonces empiezas a idealizar mucho y a la final volvemos a las consecuencias, ¿no? A los efectos que esto produce, que a la hora de la hora quedas como una especie de decepcionado, te comienza a dar ansiedad. También viene esta parte de la suficiencia, de si tú eres suficiente o no. Entonces todo esto como que empieza a intervenir en tu personalidad y en tu forma de ser en la sociedad. Bueno, si el uso de filtros sigue creciendo, ¿crees que estamos creando una sociedad donde lo real es lo menos valorado? Creo que no lo diría menos valorado, sino al utilizar estos filtros, al hacerlo o a normalizar su utilización, estaríamos creando una nueva realidad, más no desvalorizar la realidad que teníamos antes, o la realidad de lo natural, sin filtros, sin nada, sino más bien estaríamos creando una nueva realidad en la que se normaliza la utilización de filtros y al final la persona o sea, en la interacción en las redes, tú ya tienes como consciente, ¿no? De que podría ser, de que esta utilización ya no, o sea, no es la realidad, o sea, no es como tú te ves físicamente fuera de este mundo virtual, sino puede ser que ya está editado o que tiene algún filtro, entonces creo que en un futuro o sea, crearíamos una nueva realidad en la que la utilización de filtros es común. O sea, lo mismo pasaba con la utilización de las mascarillas. Llegó la pandemia y de un momento acá nos tocó como normalizar su utilización y ya después se vuelve un poco complejo quitar esa normalización, pero se creó como una especie de nueva realidad. Al inicio se nos hacía full raro
usar mascarilla salir y con también era mascarillas. muy incómodo vernos con mascarillas. Entonces creo que funciona algo similar con la utilización de filtros, eh, pero con la diferencia de que nosotros creamos una nueva realidad en la que no es lo que vemos, sino puede ser algo diferente. Ujú. Y dime, ¿tú qué le dirías a alguien, a una persona que use así estos demasiados filtros? ¿Qué consejos, o bueno, qué le dirías? O sea, le diría que la utilización de estos filtros proviene de un discurso o de una práctica dominante en la que nos empujan sí, en la que nos empujan o nos como imponen también vernos o encajar en este prototipo dominante, como te decía. Entonces, previene desde esta lógica, desde este discurso, para poder encajar y para poder ser aceptados. Entonces, su utilización no debe ser tan esencial, ya que a la final esto también llega a ser una imposición desde un sistema en el que te impone ciertas prácticas o ciertas ideologías para poder ellos mercantilizar. Entonces, bueno, y también esto proviene de una lógica en la que ya no existe una crisis como de escucha, sino ahora todo lo que se vende es a través de la visualización. Del internet, redes sociales. Pero de lo que tú ves y de la inmediatez, porque ya tú no te quedas también como que en un video que dura full tiempo, sino tú te quedas en algo como que se ve bonito, se ve un chance elegante, se ve lo que como te más, llame la atención a ti de lo que te gusta. Como más acercado también a este mundo de Estados Unidos, donde ves cosas full voluptuosas y cosas así. Entonces, que no le dé tanta importancia en su vida diaria, porque esto viene de un discurso dominante, y que al no utilizarlos vendría a ser un acto político como que desafía a este sistema que te impone estas prácticas para tú poder encajar en un prototipo, que no es el único prototipo, sino existen otras formas de ser que también pueden ser, también son aceptadas, que pueden ser aceptadas. Y bueno, ¿crees que ¿crees que los filtros son una moda, algo pasajero, o ya son parte esencial de nuestra, digamos, identidad digital dentro de este sistema? Creo que con el pasar del tiempo y con su utilización, hoy en día los filtros son como sí, o sea, como que ya no es una moda pasajera, sino están ahí, y también estos vienen como de un pasado anterior. Por ejemplo, antes en las revistas o en las fotografías siempre como que hubo una especie de edición y toda la cosa. Lo que ahora pasa es que es más accesible para todas las personas. Antes solo lo hacían, como te había mencionado, con las personas famosas o con las personas que tenían un puesto importante dentro de la sociedad. Ahora ya no, ahora es como ya accesible para todas las personas, entonces llega a ser como un accesorio que está en nuestras vidas ahí permanente. Entonces, que están renovándose porque cada vez salen más filtros. Es más, ahora salen filtros que dicen como se titulan de naturales, entonces no es que te cambian tanto, pero sí te quitan, por ejemplo, algún granito, una manchita o cosas así. Es como que van renovándose, pero están ahí permanentes, porque ya ha venido a lo largo del tiempo y del desarrollo de las sociedades. Entonces tiene que ir a la par también con este desarrollo de las tecnologías digitales. Pero piensas que también los filtros se pueden usar de otra forma, como de una forma divertida, porque claro, hay filtros que te quitan, digamos, manchitas, como tú dices, pero también hay filtros que te pueden hacer divertir, como por ejemplo en los filtros de Snapchat, hay el de perrito y de todos esos. Claro, o sea, es que la utilización de los filtros también ya vendría como a... también se moldea, se podría decir, a tu gusto, ¿no? Si tú quieres verte más bonita o quieres verte chistosa. Pero a la final recae en lo que está dominante en ese momento. Por ejemplo, ¿qué es tendencia? Entonces aquí también tiene que ver con lo que es tendencia.
Por ejemplo, en la época en la que se utilizaba Snapchat, era full popular utilizar estos filtros de perrito. Entonces, la mayoría de gente, para tratar de encajar y ser aceptado, utilizaban estos filtros y hasta se ponían de fotos de perfil y todo eso. Ajá. Pero ahora, hoy en día, no están en tendencia esos filtros tanto. Entonces, como que varía según las tendencias y La época. ajá, también la época y el discurso que predomina en ese momento. Claro. Y bueno, y dime, ¿qué pasa ahora con esto de la utilización de las apps de citas en cuanto a lo que serían el uso de los filtros? Bueno, como ya lo había topado hace un ratito más o menos, ¿qué pasa? Bueno, al momento en que tú te relacionas con alguien por redes, generalmente no ves si la persona es transparente en su totalidad, sino tú te confías en, bueno, en lo que ves, ¿no? ¿Y qué ves? Ves las fotos, tal vez si ya llega como que a pasar del primer mensaje de hola, ¿cómo estás? Tal vez dejan esa aptecita y comienzan no sé, algo más como personal, más íntimo, a irse a comenzar esta interacción por el WhatsApp o por Facebook, donde tú tienes otras herramientas que te permiten, no sé, tener como que una acercación un poco más real, como que un poco menos ficticio, porque en las aptecitas lo único que tienen son fotos, y estas fotos muchas veces son bastante editadas o con filtros. Entonces ya pasas a WhatsApp o pasas a Facebook, ya comienzas como a mandarte más fotos o tal vez videos. Entonces la interacción comienza como a crear un vínculo. Bueno, entonces esta interacción sobrepasa, ¿no? Ya, pero sin embargo en esta interacción o en este intercambio de fotos, videos, puede ser que sigan la utilización de filtros, no tanto, pero Sí, haya. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que ya ustedes deciden o al momento en que ya se decide verse físicamente, tú tienes como que una idea, ¿no? De cómo es la persona, de cuál es su característica física, o sea, como que lo idealizas, como te había mencionado anteriormente, lo idealizas. ¿Y qué pasa cuando llegas al momento? Se ven y la persona es bastante diferente a lo que muestra en redes. Entonces tu idealización como que se va al piso. Se claro, choca, te existe decepcionas. existe una decepción. Es lo mismo cuando tú estás en una relación, ¿no? O bueno, es algo similar en cuando tú estás en una relación y, y tú lo idealizas a la persona. Tú dices, no, es que él es así, así. Y entonces ciertas acciones o mínimas acciones tú como que lo endiosas, lo idealizas, pero después de él o la persona comienza a hacer acciones que están fuera de esa idealización. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? Te decepcionas, o sea, dices, no, te sientes decepcionado. Ya dejas, digamos, como de idealizarlo, decir, ya, esta persona no es como yo pensé. Claro, pero más allá de bueno, más allá no es como yo pensé, ¿qué pasa en ti? O sea, es como que tú tienes un sentimiento de que no voy a encontrar a una persona, porque las personas son así. Entonces, aparte de una decepción de ella, también llegaría a ser como una decepción social de por qué las personas tratan de ser ellas mismas, se podría decir. ajá, de por qué no son ellas mismas, de por qué la sociedad hoy en día no se muestra como tal. Entonces comienza a haber una decepción, ¿no? Y comienza a provocarte un malestar, y ese malestar, si es que no es como tratado, si no, pues, no lo trata, entonces ese malestar comienza a agravarse más, y termina en enfermedades, como te decía, terminas adquiriendo enfermedades como la ansiedad, la depresión y, y situaciones así, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Cuando se utilizan muchos filtros y a la final no. Entonces, y bueno, esto comienza a ser un ciclo, porque tú, como está tan normalizado la utilización de filtros, a veces no se problematiza esta utilización. A veces no dices, ¿por qué utilizo filtros? O ¿por qué no dejo de utilizar filtros? ¿Por qué la necesidad de utilizar filtros?
o si me veo bien, porque a pesar de que me veo bien, a pesar de que el paisaje está bastante lindo, ¿por qué pido que me editen la foto? ¿O por qué pido que no me tomen con el efecto natural, sino que me pongan Un filtro. un filtro? Entonces, no es que haya esa problematización y volvemos a recaer a lo mismo. Entonces, es como una especie de ciclo en la que la utilización... Es que estamos como... Bueno, aquí también viene o tiene tal vez una respuesta en que ahora las sociedades están controladas por por las mismas tecnologías digitales. Entonces, donde los algoritmos influyen, donde las grandes empresas influyen. Por ejemplo, en TikTok sus políticas no permiten que vos subas o que vos crees un contenido que está fuera de sus políticas. Entonces ellos tienen sus lineamientos y digamos, tú subes algo que tenga que ver con política y o con algo, una especie así, ¿no? TikTok no te censura como tal, sino hace que tu video quede al fondo. Entonces, no se viraliza. No se viraliza. Entonces, ¿qué es lo que más se viraliza? También es de esta parte de, como te decía, lo que está dominante, lo que está de acuerdo al discurso dominante, lo que está también de acuerdo a la broma, a lo que tiene que ver con la diversión, no tanto con una especie de racionalización o problematización de estos fenómenos, como son los filtros, la utilización de filtros, o por qué no te quieres mostrar. Bueno, a pesar de que hay bastantes campañas de que tratan de que no, de que la belleza es bastante subjetiva, de que hay diferentes bellezas, lo que predomina es lo que está dominante, lo que todas las personas ven. Entonces, a la final se recae en eso, porque lo otro no es tan popularizado, no es tan como visualizado. Entonces, y también llega a ser mal visto, por lo que no es tan consumido. Entonces, lo que más, o sea, lo que tú haces, muchas veces en esta sociedad, lo que más se consume en las redes. Por ejemplo, por eso te decía, cuando un tren está en tendencia, entonces tú tienes como que una especie de impulso, como de te da necesidad de hacer eso para, mira, esa persona lo hizo, o mira, esa persona se ve así, entonces va por ese lado. Pero al momento en que llegas a la realidad, al momento en que ya no ves ese filtro, ya no tienes como que en lo físico, en lo material, la posibilidad de utilizar un filtro, puedes desencadenar estas enfermedades como la depresión, la ansiedad, puedes estar en una constante también molestia contigo mismo por no ser como son esas personas, y entonces va por ese camino relacionado. Y tú dirías, ¿cómo escaparíamos de cómo escaparíamos de este tipo de utilización de los filtros? Creería que en un principio problematizando su uso. O sea, ¿cómo lo problematizas? Preguntándote, ¿por qué lo ocupo? ¿En verdad es algo necesario? ¿O qué influye en mí? Si solo estoy siguiendo la moda, se podría decir, o en verdad yo necesito el filtro para sentirme así. Pero también diría que el no utilizarlo es un acto político, como ya te había mencionado creo hace un momento, en el que dejamos de un lado este estándar de encajar en un prototipo y comenzamos a expresar lo que nosotros queremos. Entonces, diría que desafiar a este sistema en el que nos introduce en esta lógica de utilizar filtros para poder encajar, para poder aceptar, en la que se crea una identidad virtual un poco falsa, se podría decir, y eso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, espero que la hayas pasado bien y muchas gracias igualmente por toda la información que nos acabas de brindar. Y eso. No, gracias a ti por la invitación.
Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Síguenos por nuestras redes sociales y recuerda que tenemos aún más episodios con muchos más invitados. Y recuerda, la confianza es tu mejor filtro.